7 pecados sexuales prohibidos que todo cristiano debe conocer. ¿Y si te dijera que muchos creyentes están viviendo en maldición sin saberlo, simplemente porque han ignorado las advertencias más serias de la palabra de Dios? ¿Te atreverías a mirar cara a cara los pecados que el cielo condena, pero que el mundo celebra, y que silenciosamente están apagando el fuego espiritual de millones? En este momento, quizás creas que estás bien con Dios, que tu vida está en orden, que estás caminando en obediencia. Pero, ¿y si estuvieras cayendo en alguno de estos pecados sin darte cuenta? ¿Y si una de estas 7 prácticas estuviera robando tu autoridad espiritual, tu paz, tu propósito, incluso tu salvación? ¿Y si te dijera que hay 7 pecados sexuales que el infierno usa como armas silenciosas para destruir la comunión de los cristianos con Dios? 7 puertas que, cuando se abren, no solo contaminan el cuerpo, sino que envenenan el alma, confunden la mente y oscurecen el corazón. 7 pecados que no solo afectan tus emociones o relaciones, sino que alteran tu destino eterno. Este no será un mensaje suave. Este no es un video más. Este es un grito de alerta, una confrontación directa entre tu carne y tu espíritu. Una invitación del Espíritu Santo para mirar hacia adentro, romper cadenas ocultas y entrar en una dimensión de libertad que solo la verdad puede traer. Vamos a hablar de cosas que muchos no se atreven a mencionar en el púlpito. Temas que incomodan, que hieren, que arden, pero también que sanarán, liberarán y restaurarán a todo aquel que esté dispuesto a escuchar con un corazón humilde. Y presta mucha atención, no se trata solo de comportamientos, se trata de heridas, de hábitos, de acuerdos espirituales que tal vez hiciste sin saberlo. Y en este video, el Espíritu de Dios quiere revelarte cómo cerrar cada una de esas puertas. Porque hay una verdad que no puedes ignorar. El pecado sexual no es solo una debilidad, es un arma del enemigo. Y si no la enfrentas, te destruirá desde dentro, pero no todo es juicio. También hay esperanza, porque si te quedas hasta el final de este estudio, no solo vas a identificar estos 7 pecados, también vas a recibir claves espirituales para romper con ellos, cerrar ciclos de destrucción y recuperar lo que el pecado te ha quitado, tu fuego, tu intimidad con Dios, tu propósito eterno. Así que antes de que comencemos, quiero pedirte que participes activamente. Escribe en los comentarios una declaración espiritual, una frase corta que será tu escudo en este estudio. Escribe ahora mismo: Dios, purifica mi corazón. Esa frase será como un altar encendido delante del cielo, una muestra de que estás listo para recibir este mensaje con reverencia y disposición. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas atrapadas en cadenas sexuales que necesitan urgentemente una palabra de Dios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal es un refugio espiritual para muchos que no tienen iglesia, pastores o guía. Aquí vas a encontrar verdad, fuego y dirección. Felicidades por estar aquí, porque solo los valientes se atreven a mirar de frente lo que puede estar matando su vida espiritual en silencio. Solo los que tienen sed de Dios y hambre de libertad llegan hasta este punto. Y si estás aquí, es porque el Espíritu Santo te ha traído. Y escucha esto bien, la penúltima enseñanza de este video puede ser la llave que abrirá la puerta de una nueva etapa espiritual en tu vida. Ahora sí, respira profundo, abre tu espíritu y comencemos. Primer pecado, adulterio. Romper el pacto con Dios y con el alma. El adulterio no es simplemente una falta moral ni un error relacional. Es una ruptura profunda de un pacto sagrado, una herida infligida al corazón de Dios y al alma misma del ser humano. En la sociedad actual, donde muchas veces se trivializa el compromiso y se relativizan los valores,
es necesario volver al diseño original de Dios para entender por qué el adulterio es considerado un pecado tan grave. El matrimonio no fue una invención humana. Fue instituido por Dios como un reflejo visible del amor invisible entre Cristo y su Iglesia. Por eso, cada vez que ese lazo es quebrantado, no solo se traiciona a la pareja, sino también al Dios que santificó esa unión. En el corazón del adulterio se encuentra la traición a la confianza, a la intimidad, a la fidelidad que se prometió ante Dios. No se trata solo de un acto físico, sino de una desconexión espiritual, de una separación interna que abre heridas en dimensiones que muchas veces no se ven, pero que se sienten con intensidad. El alma sufre, el espíritu se enfría y la comunión con Dios comienza a debilitarse. La persona que cae en adulterio puede experimentar una tormenta de emociones, culpa, vergüenza, confusión e incluso una sensación de que ha perdido su valor ante Dios. Pero el corazón de Dios no cambia. Su deseo sigue siendo restaurar, no rechazar. La Biblia nos muestra con claridad este proceso a través de la historia de David y Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la trampa del deseo, cometió adulterio y luego trató de ocultarlo con acciones aún peores. Las consecuencias fueron dolorosas: la pérdida de un hijo, conflictos familiares, una herida profunda en su relación con Dios. Sin embargo, en medio de ese caos, David hizo algo que marcó la diferencia. Se quebrantó de verdad. En el Salmo 51, podemos ver el corazón arrepentido de un hombre que no justificó su pecado, sino que lo confesó con sinceridad. Y Dios, en su infinita misericordia, lo perdonó y lo restauró. El adulterio deja cicatrices, pero no tiene la última palabra. Dios es experto en reconstruir lo que el pecado destruye. No importa cuán roto esté el vínculo, cuán dolida esté el alma, o cuán lejos uno se haya apartado del diseño divino, siempre hay un camino de regreso. Ese camino comienza con el arrepentimiento genuino, con el deseo profundo de ser limpiado y renovado. A partir de allí, es posible volver a edificar la confianza, sanar el corazón herido y volver a caminar en santidad. Quien ha caído en adulterio no debe vivir condenado por siempre. Hay gracia, hay redención, y hay una nueva historia que Dios quiere escribir. Una historia marcada no por la traición, sino por la restauración. Porque cuando Dios perdona, también restaura. Y cuando Él restaura, lo hace de forma completa, profunda y eterna. Segundo pecado, fornicación, cuando lo sagrado se vuelve común. En una era donde todo parece relativizarse, donde el deseo se convierte en ley y la cultura celebra lo inmediato por encima de lo eterno, hablar de fornicación puede parecer anticuado o incluso ofensivo. Sin embargo, para Dios, este tema nunca ha perdido su seriedad ni su peso espiritual. La fornicación, entendida como cualquier relación sexual fuera del pacto matrimonial, no es simplemente un acto físico. Es una desviación del diseño sagrado que Dios estableció para la intimidad humana. Y cuando lo sagrado se vuelve común, las consecuencias no solo son visibles, también son profundas, silenciosas y duraderas. Dios creó el cuerpo humano como templo del Espíritu Santo, y la sexualidad como un regalo precioso, no solo para el placer, sino para la comunión, la entrega total y el compromiso profundo entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. La intimidad fue diseñada para sellar un pacto, no para ser usada como entretenimiento, distracción o validación emocional. Pero la cultura moderna, alejada de los principios del reino, ha distorsionado este propósito. Hoy se promueve la idea de que tener relaciones antes del matrimonio es normal, incluso necesario para conocer a la pareja. Se exalta el deseo sin límites, se ridiculiza la espera y se minimiza el valor de la pureza. Pero lo que el mundo llama normal, Dios lo llama pecado. No porque quiera reprimir, sino porque desea proteger.
La fornicación deja marcas que muchas veces no se ven a simple vista, una culpa que persiste, aunque se niegue, una desconexión espiritual que enfría la fe, una pérdida de identidad, que afecta la forma en que una persona se valora a sí misma y a los demás. Porque cuando el alma se une a alguien fuera del pacto de Dios, algo se rompe por dentro. No solo se entrega el cuerpo, también se cede parte del corazón, de la mente, del espíritu. Y cuando esa relación termina, lo que queda es un vacío difícil de llenar. Por eso Dios llama a la pureza antes del matrimonio, no como una carga, sino como un camino de honra, consagración y libertad. Él no quiere ver a sus hijos atrapados en ciclos de relaciones rotas, emociones inestables o almas fragmentadas. Él quiere que cada persona llegue al altar con un corazón limpio, con la conciencia tranquila y con la capacidad de entregarse por completo, sin cadenas del pasado. La pureza no es represión, es preservación. Es preparar el terreno para una relación bendecida, duradera y llena de propósito. Y para quienes son solteros, este llamado a la consagración es también una oportunidad. Es un tiempo para crecer en carácter, fortalecer la fe y formar una identidad firme en Cristo antes de unirse a otra persona. No se trata de esperar pasivamente, sino de caminar activamente con Dios, dejando que Él moldee el corazón y prepare el camino. Aun si alguien ha fallado en este aspecto, la gracia de Dios sigue disponible. El arrepentimiento abre la puerta al perdón, y el perdón a una nueva etapa de pureza, restauración y plenitud. Porque en el reino de Dios nunca es tarde para volver a vivir como templo santo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y nunca es tarde para decidir vivir como alguien que ha sido apartado, no para el placer momentáneo del mundo, sino para el propósito eterno del cielo. Tercer pecado, conducta homosexual, la lucha entre deseo, identidad y verdad. En uno de los temas más sensibles y complejos de nuestra generación, es urgente detenerse, no para juzgar, sino para escuchar con atención lo que Dios tiene que decir. La conducta homosexual, más allá del debate cultural, político o ideológico, es ante todo una cuestión espiritual que toca áreas profundas del corazón humano, el deseo, la identidad y la verdad. Para muchos, este tema representa una batalla personal, interna, silenciosa. Para otros, una herida abierta, una pregunta sin respuesta o un conflicto con su fe. Pero Dios no guarda silencio sobre este asunto, y cuando Él habla, lo hace con amor, con verdad y con propósito de restauración. La Biblia es clara, pero también es compasiva. Desde Génesis hasta Romanos, desde Levítico hasta Corintios, las Escrituras muestran que la práctica de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo está fuera del diseño de Dios. No se trata de señalar un pecado como más grave que otro, sino de reconocer que, como cualquier otro acto que rompe el orden divino, esta práctica separa al ser humano del propósito original para el cual fue creado. Dios creó al hombre y a la mujer con una diferencia que no es solo biológica, sino profundamente espiritual. La unión entre ambos refleja la complementariedad, el equilibrio, y representa una imagen viva del amor de Cristo por su Iglesia. Por eso, cuando esta imagen es distorsionada, también lo es la comprensión del amor redentor. Sin embargo, hay algo fundamental que debe decirse con claridad. La atracción no es lo mismo que la práctica. Sentir inclinaciones o deseos hacia alguien del mismo sexo no convierte a nadie automáticamente en pecador. La tentación no es pecado. Ceder a ella sí. Y esto aplica a toda área de la vida. Jesús mismo fue tentado en todo, pero sin pecar. Por eso, aquellos que sienten esta atracción, pero eligen vivir en obediencia al Señor, están caminando por un camino estrecho, sí, pero profundamente honroso ante los ojos de Dios. No están condenados, están siendo formados. No están rechazados, están siendo acompañados por la gracia divina.
El llamado de Dios no es selectivo. Es un llamado universal a todos los que han pecado, es decir, a toda la humanidad, para que se arrepientan, crean en el Evangelio y caminen hacia la vida nueva. La conducta homosexual, como el adulterio o la fornicación, requiere rendición, pero también merece compasión. El mismo Jesús que perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, también le dijo: «Vete y no peques más». Ese es el equilibrio perfecto entre la verdad que confronta y la gracia que transforma. Nadie puede recorrer este camino solo. El Espíritu Santo no solo consuela, también capacita. Él da fuerzas donde hay debilidad, claridad donde hay confusión y consuelo donde hay dolor. Quienes están en esta lucha pueden saber que no están solos. Hay una comunidad espiritual, hay dirección en la palabra y hay un Dios que no solo exige obediencia, sino que camina con sus hijos cada paso del proceso. Porque en el reino de Dios no se trata de redefinir el amor, sino de redescubrirlo a la luz de la verdad eterna. Y esa verdad no condena a quien desea cambiar. Esa verdad lo llama por su nombre, lo abraza con misericordia y lo guía hacia una identidad más alta, la de hijo amado de Dios. Cuarto pecado: lujuria, el fuego secreto que consume desde dentro. La lujuria no siempre se muestra de forma escandalosa ni se manifiesta con palabras explícitas. Muchas veces actúa en silencio, como un fuego oculto que se va extendiendo por dentro, quemando lentamente la pureza del corazón y apagando la sensibilidad espiritual. Este pecado, que suele pasar desapercibido ante los ojos humanos, es profundamente visible para Dios, y no porque Él quiera señalar con dureza, sino porque conoce el daño que la lujuria puede provocar en el alma de quien la abriga. La lujuria nace en el corazón, no en el cuerpo. Antes de ser un acto es una intención. Antes de ser una acción es un pensamiento que se permite, se alimenta y se repite. Jesús fue muy claro cuando dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Mateo 5:28. Con esta afirmación, el Señor nos revela una verdad profunda. Dios no mide solo lo que hacemos, sino lo que permitimos que habite en lo más íntimo de nuestra alma. Este fuego oculto afecta nuestra manera de ver a los demás. Cuando la lujuria toma el control, las personas dejan de ser percibidas como almas creadas por Dios y se convierten en objetos de deseo. El valor del otro se reduce a lo que puede provocar, y eso pervierte no solo la percepción, sino también la relación. Lo que debía ser amor se convierte en deseo egoísta. Lo que debía ser conexión sagrada se transforma en consumo. Al mismo tiempo, la imagen que tenemos de nosotros mismos también se ve afectada. El corazón se endurece, la mente se nubla, y poco a poco se pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. La lujuria se alimenta por los ojos, por los pensamientos y por los ambientes. Lo que vemos constantemente forma lo que deseamos. Las imágenes que consumimos, las conversaciones que entretenemos, incluso el tipo de música, películas o redes sociales que frecuentamos, van construyendo una atmósfera interna que puede facilitar o dificultar la santidad. Por eso Proverbios nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si queremos caminar en pureza, debemos comenzar por cuidar lo que dejamos entrar. Pero este no es un camino de condena, sino de redención. La pureza no es solo la ausencia de pecado sexual, es un estado del alma que se alinea con la voluntad de Dios. Y aunque parezca difícil, es posible recuperar esa pureza aún después de haber caído. ¿Cómo? Renovando la mente con la palabra, huyendo de las ocasiones de tentación y, sobre todo, rindiendo el corazón diariamente al Espíritu Santo. No se trata de luchar con fuerza humana, sino de dejar que el fuego de Dios consuma lo que el fuego del pecado ha contaminado, porque donde la lujuria destruye en secreto, la presencia de Dios restaura en lo profundo.
Su luz penetra las sombras del alma y devuelve la claridad al pensamiento, la pureza al deseo y la paz al corazón. El camino hacia la libertad no empieza con perfección, sino con humildad. Y Dios honra a los que, aun en medio de la lucha, deciden caminar hacia la santidad. Quinto pecado: pornografía, la esclavitud silenciosa del alma. La pornografía se ha convertido en una de las formas más comunes y peligrosas de esclavitud espiritual en nuestros tiempos. Muchos la ven como algo inofensivo, una simple distracción, algo privado que no lastima a nadie. Sin embargo, desde la perspectiva del cielo, es un veneno que corroe lentamente la mente, el corazón y la relación del alma con Dios. No es solo un problema de imágenes, es una batalla por el dominio del alma. Una trampa del enemigo que promete placer momentáneo, pero que conduce a un vacío profundo y persistente. Ver pornografía no es solo consumir contenido. Es permitir que los ojos se conviertan en puertas abiertas a pensamientos impuros y que la imaginación se desvíe hacia deseos que deforman la santidad del plan de Dios. Cada imagen grabada en la mente contamina, cada escena observada deja una marca, cada hábito construido alrededor de este consumo debilita la capacidad de amar de forma verdadera. Porque la pornografía transforma lo sagrado en mercancía. Deshumaniza a las personas y convierte la intimidad, que fue diseñada por Dios como una expresión de amor, compromiso y espiritualidad, en un acto egoísta y vacío. A nivel espiritual, la pornografía apaga el fuego de la oración, debilita la fe y endurece el corazón. Muchos creyentes que luchan con este pecado experimentan un ciclo cruel. Caen, sienten culpa, prometen no volver a hacerlo, pero al poco tiempo repiten el patrón. Esa repetición genera vergüenza, y la vergüenza lleva al aislamiento. El alma comienza a esconderse de Dios, tal como Adán y Eva lo hicieron en el Edén. Pero Dios, que conoce nuestra condición, no nos busca para condenarnos, sino para restaurarnos. Su amor es más grande que nuestra caída, y su poder es suficiente para romper cualquier cadena. Salir de la pornografía no es solo cuestión de fuerza de voluntad, es una decisión espiritual acompañada por acciones concretas. Es necesario confesar el pecado con sinceridad, buscar ayuda confiable y establecer límites claros en la vida digital. Usar herramientas como filtros, controlar el uso del tiempo frente a pantallas, evitar la soledad prolongada y llenar la mente con la palabra de Dios son pasos importantes. Además, rodearse de comunidad y rendir cuentas con personas maduras en la fe puede marcar la diferencia. El enemigo opera en la oscuridad, pero pierde poder cuando llevamos la lucha a la luz. Cristo no solo perdona, Él sana. No solo limpia, Él renueva. Si alguien ha estado atrapado en la pornografía por años, debe saber que en Jesús hay esperanza real de restauración. No una restauración parcial, sino completa, de la mente, del corazón, de la identidad. Porque la cruz no fue levantada para los perfectos, sino para los caídos que desean levantarse. El Espíritu Santo no habita en templos limpios por fuera, sino en corazones dispuestos a ser transformados por dentro. Y esa transformación empieza cuando dejamos de escondernos y comenzamos a confiar en que, aun en nuestra vergüenza, Dios extiende su mano para sacarnos del pozo. No con condena, sino con ternura. No con castigo, sino con un nuevo comienzo. Porque lo que la pornografía intentó destruir, Cristo puede reconstruir con gloria. Sexto pecado: incesto, cuando la familia pierde su propósito divino. La familia fue diseñada por Dios como un refugio sagrado, un entorno de amor, protección y formación espiritual. Es en el seno del hogar donde los hijos aprenden a confiar, a sentirse seguros y a descubrir el amor de Dios reflejado en los gestos cotidianos de los padres, los hermanos, los abuelos.
Pero cuando el pecado del incesto irrumpe, ese diseño divino se ve completamente distorsionado. El lugar que debía ser refugio se convierte en amenaza, y la persona que debía proteger se transforma en verdugo. Es uno de los pecados más dolorosos y silenciosos, porque deja cicatrices profundas en el alma, muchas veces ocultas por años en el corazón de las víctimas. La palabra de Dios no guarda silencio ante este pecado. En Levítico 18, encontramos una lista extensa y detallada de las relaciones sexuales prohibidas dentro del núcleo familiar. El lenguaje usado no es ambiguo ni tolerante, es directo, firme, lleno de advertencias. Dios establece estos límites no por legalismo, sino por amor, porque conoce el daño irreparable que el incesto puede provocar en la mente y el espíritu. No solo es una violación física, sino también espiritual. Corrompe la imagen de Dios en la estructura familiar, quebranta el sentido de identidad y produce una herida interna que muchas veces permanece abierta durante toda una vida si no se trata con la verdad y el amor del cielo. Para quien ha sido víctima de este pecado, es fundamental escuchar una verdad clara. Dios te ve, te cree y te duele lo que te ha pasado. Él no es indiferente a tu historia. El Salmo 34:18 dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». A diferencia de quienes guardan silencio o minimizan el dolor, el Señor se acerca. Él abraza al herido, escucha su clamor y comienza una obra de sanidad desde lo más profundo. Esa sanidad puede ser larga, pero es posible. Hay libertad para los que fueron abusados. Hay restauración para quienes han llorado en secreto durante años. La vergüenza que no te pertenece puede ser reemplazada por la dignidad que Dios quiere devolverte. Para quien ha sido el agresor, no hay lugar para justificaciones ni para el autoengaño. El único camino hacia la redención verdadera comienza por el arrepentimiento genuino, sin excusas, sin máscaras. Dios es justo y misericordioso, pero la justicia divina exige que el pecado sea enfrentado con verdad. Arrepentirse implica confesar, someterse a las consecuencias y buscar la transformación interior. No se trata solo de pedir perdón, sino de cambiar completamente, de cortar con toda sombra de maldad y dejar que el Espíritu Santo haga una obra profunda y radical en el corazón. El incesto no solo hiere individuos, también deja marcas generacionales. Pero el poder de la sangre de Cristo rompe toda maldición heredada. Lo que fue distorsionado por el pecado puede ser restaurado por el amor redentor de Dios. El silencio puede ser roto, el miedo puede ser vencido. Y la familia, por más rota que esté, puede ser redimida si todos se rinden ante el Señor. Él sigue siendo experto en reconstruir lo que el enemigo quiso destruir. En su presencia hay consuelo para los que sufren y juicio para el pecado no confesado. Hoy es el día en que la oscuridad puede ser expuesta y la luz puede comenzar a sanar. Porque en Cristo incluso las heridas más profundas pueden convertirse en testimonios de gracia. Séptimo pecado, prostitución. Cuando lo santo se convierte en mercancía, el cuerpo humano no es un objeto. Es un diseño divino, una obra maestra creada por Dios con propósito, dignidad y belleza. La palabra declara que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador y que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Pero cuando la prostitución entra en escena, ya sea de forma tradicional o moderna, lo sagrado se vuelve mercancía. Lo que fue diseñado para ser expresión de amor, pacto y entrega mutua, se transforma en transacción, en uso, en consumo. Y no hay dolor más profundo que sentir que tu valor ha sido reducido a un precio, a un clic o a una necesidad ajena. La prostitución no se limita a las calles oscuras ni a las esquinas olvidadas. Hoy toma nuevas formas, muchas veces invisibles, pero igual de dañinas. Se manifiesta en la venta de contenido íntimo en redes sociales,
en relaciones mantenidas por conveniencia emocional o económica, en manipulación disfrazada de afecto. No siempre hay dinero de por medio, pero sí una constante. Se intercambia el alma por algo temporal. Se entrega lo más profundo a cambio de una caricia falsa, de una atención superficial, de una aprobación que dura segundos, pero deja cicatrices eternas. Sin embargo, la Biblia no evade esta realidad. De hecho, una de las historias más poderosas de redención tiene como protagonista a una mujer prostituta, Rahab. Ella vivía en Jericó, marcada por su pasado, vista por muchos como impura. Pero cuando oyó hablar del Dios de Israel, su corazón creyó, y ese acto de fe cambió su destino por completo. No solo fue salvada de la destrucción, sino que fue injertada en el pueblo de Dios. Más aún, Rahab forma parte de la genealogía de Jesucristo. Esto no es casualidad, es una declaración divina. Nadie está demasiado sucio para ser redimido. A quienes han vivido en la prostitución, en cualquiera de sus formas, Dios no los llama indignos. Él los llama, Él los ve, Él los busca. Porque donde el mundo ve ruinas, Dios ve futuros restaurados. No hay historia demasiado rota ni pasado demasiado oscuro que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No importa cuántas veces alguien haya sido usado, desechado o ignorado, el Señor extiende su mano con ternura y dice, yo te hago nueva criatura. Y a quienes han usado, manipulado o consumido el cuerpo de otros, se apagando, exigiendo o mirando, Dios también los llama al arrepentimiento. Porque toda participación en este pecado, ya sea activa o pasiva, requiere una transformación de corazón. Pero esa transformación es posible. Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Hoy es el día de recuperar lo que fue robado. La dignidad, la pureza, la identidad. El templo puede ser restaurado. El cuerpo puede volver a ser lugar de adoración, y no de dolor. La mente puede ser renovada, y el alma lavada con gracia. Porque cuando lo santo ha sido profanado, Dios no desecha. Él reclama lo que le pertenece, lo limpia con amor y lo llena de gloria. Tú no eres lo que hiciste, eres lo que Dios dice que eres, su hija, su hijo, amado y redimido. A estas alturas del mensaje ya hemos visto cómo el pecado sexual hiere el diseño divino para la intimidad, la identidad y el alma. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos discernir, su impacto espiritual invisible, pero devastador. No se trata solo de decisiones humanas o impulsos emocionales. Detrás de cada acto sexual, fuera de la voluntad de Dios, hay consecuencias espirituales que abren puertas al enemigo. Cuando una persona se une íntimamente fuera del pacto divino, su alma se enlaza con otra, y ese vínculo trasciende lo físico. En el plano espiritual, esa unión deja marcas, heridas y accesos. Las Escrituras nos enseñan que el cuerpo no es simplemente carne, sino templo del Espíritu Santo. Por eso, cuando se peca sexualmente, no solo se transgrede una norma moral, sino que se contamina el templo, y muchas veces, sin darnos cuenta, se abren portales que permiten la entrada de fuerzas espirituales destructivas. Tal vez ya lo hayas sentido. Personas que, después de caer en este tipo de pecado, comienzan a experimentar una especie de frialdad espiritual inexplicable. La oración se vuelve pesada. La adoración ya no fluye. El alma se siente confundida, ansiosa, incluso oprimida. No es solo culpa emocional, es contaminación espiritual. El enemigo aprovecha esos accesos para sembrar desánimo, tentación constante e incluso pensamientos de indignidad, haciendo que la persona se sienta incapaz de volver a acercarse a Dios. La Biblia es clara cuando nos habla de la persistencia en el pecado. El que peca deliberadamente endurece su corazón. Y un corazón endurecido es terreno fértil para que el enemigo se instale con fuerza.
El pecado sexual, cuando no se confronta, se vuelve un lazo espiritual que atrapa, debilita y en ocasiones lleva a la persona a una esclavitud invisible. Pero no todo está perdido. Dios, en su infinita misericordia, proveyó un camino de salida. Ese camino se llama arrepentimiento genuino, no una emoción superficial, sino un giro completo del corazón. Cuando alguien confiesa con sinceridad y se aparta del pecado, algo poderoso ocurre en el mundo espiritual. Las puertas abiertas al enemigo comienzan a cerrarse, el templo empieza a ser purificado y el Espíritu Santo retoma el control del lugar que le pertenece. Este proceso de limpieza no es automático, pero es glorioso. Es como una lluvia suave que va lavando poco a poco el alma. Dios empieza a restaurar lo que estaba roto, a iluminar lo que estaba en sombra, a liberar lo que estaba encadenado. Y lo más hermoso es que Él no solo limpia, sino que reconsagra, vuelve a llenar con su presencia, vuelve a hablar con ternura, vuelve a despertar el fuego del primer amor. Si alguna parte de tu vida ha sido marcada por este tipo de pecado, no temas. Dios no ha terminado contigo. Él está listo para hacer una limpieza profunda, para cerrar portales abiertos y para restaurar tu alma como solo un Padre amoroso puede hacerlo. Solo necesitas dar el primer paso, rendirte completamente a Él. Después de comprender cuán profundas son las heridas que el pecado sexual puede dejar en el alma, es natural preguntarse si realmente es posible sanar por completo. Y la respuesta es un rotundo sí. Nuestro Dios no solo perdona, Él restaura. Él es experto en tomar vidas hechas pedazos y convertirlas en vasijas nuevas, llenas de gloria, dignidad y propósito eterno. En el Salmo 51 encontramos el clamor de un corazón quebrantado. David, después de cometer adulterio y de experimentar el colapso emocional y espiritual que vino con su pecado, no solo pide perdón, suplica: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No busca solo el alivio de la culpa, pide una transformación interna. Y esa oración fue escuchada, porque ese es el corazón de Dios. Él no se detiene en el acto de perdonarte. Su amor va más allá. Él quiere reparar el alma rota, limpiar las heridas internas, reconstruir las partes colapsadas por el dolor, la vergüenza y el pecado. Muchos creyentes viven cargando una culpa persistente, incluso después de haber pedido perdón. ¿Por qué? Porque aún no han permitido que el Espíritu Santo entre a lo más profundo del ser para sanar. No solo lo que hicieron, sino lo que eso causó en su identidad. El autorrechazo es uno de los frutos más silenciosos del pecado no sanado. Las personas se castigan a sí mismas, se ven indignas de orar, de servir, de amar o de ser amadas. Pero eso no viene de Dios, viene del enemigo que quiere que te quedes estancado en tu pasado. Sin embargo, Dios te llama a mirar hacia adelante. Él te dice que no eres lo que hiciste, sino lo que Él declaró sobre ti desde la eternidad. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en este proceso. No solo nos convence de pecado, sino que es nuestro consolador, nuestro médico del alma. Él entra en los lugares donde ni las palabras ni los abrazos humanos pueden llegar. Él toca memorias, arranca raíces de dolor y planta semillas de esperanza. Con paciencia, con ternura y con poder, Él reconstruye lo que parecía perdido para siempre. Muchos han caminado ese mismo valle oscuro. Testimonios de hombres y mujeres que se sintieron quebrados por dentro, pero que al rendirse a Dios experimentaron una restauración tan profunda que sus cicatrices se convirtieron en señales de victoria. Lo que antes era vergüenza se volvió testimonio. Lo que antes era ruina se volvió plataforma para ministrar a otros. Tú también puedes ser uno de ellos. No importa lo profundo de tu herida, ni cuánto tiempo llevas cargándola. Dios es especialista en lo imposible. Él no solo quiere perdonarte, Él quiere sanarte desde lo más profundo. Hoy puede comenzar ese proceso.
Solo necesitas abrir tu corazón y dejar que su amor entre, toque, limpie y restaure. Cuando el pecado sexual no se trata ni se sana, no solo deja cicatrices en quien lo comete, sino que también puede dejar marcas espirituales en la línea familiar. Muchas veces, las personas luchan con impulsos, tentaciones o comportamientos que parecen surgir de la nada. Pero al mirar hacia atrás, descubren que sus padres, abuelos o generaciones anteriores enfrentaron las mismas batallas. ¿Coincidencia? No. En muchos casos son maldiciones generacionales que necesitan ser cortadas en el nombre de Jesús. ¿Se puede heredar lo que no se ha sanado? La Biblia nos muestra que sí. Aunque cada persona es responsable de sus actos, existen patrones espirituales y emocionales que pueden repetirse si no se confrontan con la verdad de Cristo. Por eso es importante entender que lo que tú toleras hoy en tu vida puede ser lo que tus hijos enfrenten mañana. Pero no para que sientas culpa, sino para que despiertes a la autoridad espiritual que tienes para cambiar esa historia. Uno de los casos más impactantes lo vemos en la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham mintió acerca de su esposa diciendo que era su hermana. Años después, su hijo Isaac repite exactamente el mismo pecado. Jacob, hijo de Isaac, engaña a su padre para robar la bendición de su hermano. 3 generaciones marcadas por la mentira, el engaño y la manipulación. Lo que no se corta se repite. En el área sexual también lo vemos con David y Salomón. David cayó en adulterio con Betsabé, y aunque fue perdonado, su casa vivió terribles consecuencias. Su hijo Amnón cometió incesto con su hermana Tamar, y su otro hijo, Salomón, terminó corrompido por relaciones sexuales con mujeres extranjeras, trayendo idolatría a Israel. El enemigo busca sembrar una raíz para cosechar generaciones, pero aquí está la buena noticia. Jesucristo cargó en la cruz no solo tus pecados, sino también tus maldiciones. Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Eso significa que tú puedes romper legalmente toda atadura espiritual sobre tu linaje. No estás condenado a repetir la historia. En Cristo tienes el poder de escribir una nueva. ¿Cómo hacerlo? Comienza con reconocimiento. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay patrones familiares ocultos que necesitan ser traídos a la luz. Luego arrepiéntete no solo por tus pecados, sino también en representación de tu familia, como lo hizo Nehemías por su pueblo. Declara la sangre de Cristo sobre tu historia y renuncia en voz alta a todo pacto, influencia o espíritu que haya operado en tu línea familiar. Hay oraciones de guerra espiritual que te ayudarán a liberar no solo tu vida, sino también la de tus hijos y las futuras generaciones. Recuerda, tú no estás solo. El cielo pelea contigo. La maldición se rompe con verdad, con arrepentimiento y con autoridad espiritual. Tú no naciste para ser la continuación de una cadena de dolor. Fuiste escogido para ser el punto de quiebre. Eres el eslabón redimido. Dios te llama a reescribir la historia espiritual de tu familia, no con vergüenza, sino con gloria. Porque en Cristo toda cadena puede caer y una nueva herencia puede comenzar hoy. Una vez que hemos roto con el pecado, cortado maldiciones y comenzado un proceso de sanidad, el siguiente paso es vital: restaurar y preservar la pureza. No se trata solo de dejar atrás una vida de impureza, sino de construir día a día una vida consagrada que honre a Dios. Y para lograrlo, necesitamos entender que la pureza no es un estado inalcanzable, reservado para unos pocos. La pureza es una forma de vida, una expresión de libertad espiritual, no de represión religiosa. Muchos han sido engañados al pensar que vivir en pureza significa reprimir deseos, ignorar la realidad o vivir frustrados. Pero la verdad es que la pureza es libertad. Libertad del peso de la culpa, de los lazos del pasado, de las cadenas del pecado. Es vivir con el corazón ligero, con la conciencia limpia,
con los ojos abiertos al cielo y el alma en paz. No porque uno sea perfecto, sino porque uno ha sido lavado, perdonado y guardado por la gracia de Dios. La pureza no es solo un valor moral, es también una poderosa arma espiritual. El enemigo odia la pureza porque no puede operar donde hay santidad. Un corazón puro se convierte en un altar encendido, un lugar donde el Espíritu Santo habita con libertad. Las tentaciones pierden fuerza ante una mente renovada. Las ataduras no encuentran raíces en un terreno consagrado. Por eso, cuando eliges vivir en pureza, estás levantando un muro de fuego alrededor de tu vida. Ahora bien, ¿cómo se construye esa vida? Con decisiones pequeñas, constantes y conscientes. Hábitos diarios fortalecen tu santidad. No se trata de grandes gestos espirituales, sino de constancia. Buscar a Dios en oración, leer su palabra con hambre,